Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido a este espacio de conversación, de entrevistas. Soy el periodista Jean-Claude Penyan y en esta oportunidad vamos a estar hablando de algo que nos compete bastante ya que llegamos a diciembre, llegamos a fin de año, se viene Navidad, se viene también por supuesto Año Nuevo y se vienen gastos que se realizan principalmente durante esta época del año. Para saber cómo no endeudarnos tantos, cómo comprar mejor, también saber cuáles son quizás los derechos que tenemos como consumidores y consumidoras. Estamos con el abogado Mario Espinosa del Grupo Defensa. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Abogado, bueno, lo que le comentaba previamente, quizás poder decirle a la gente qué es lo que se puede hacer para evitar quizás endeudarse. Prácticamente es inevitable. Y lo quisimos hacer ahora empezando diciembre, porque si bien, claro, muchas veces las compras se hacen los últimos días, hay varias personas que a raíz de la pandemia, los distintos sucesos que hemos tenido, que se han planificado mejor, adelantan sus compras, saben que ya después de Halloween, por ejemplo, empieza la época navideña y se hacen distintas compras. ¿Cómo ha variado y cuáles son quizás las recomendaciones para no caer en tanta deuda al final? Sí, bueno, y venimos también saliendo de una campaña, ¿verdad?, de Black Friday, donde hubo muchas Además, ofertas y también muchas personas ocuparon esas ofertas para poder adelantar los regalos de Navidad. Yo creo que tenemos que partir desde una base que es aprender a planificar, ¿ya? Por supuesto que sabemos que todos los años hay fiestas de Navidad, todos los años está el mes de marzo, claro. ¿verdad?, que es tan importante a nivel de gasto, que está fiestas patrias. Entonces nosotros deberíamos empezar a planificar el año y empezar a manejar una especie como de presupuesto, ¿ok? Y eso es un hábito financiero que es súper conveniente y es muy beneficioso para las personas porque te permite saber dónde estás parado en definitiva en cuanto a tus finanzas personales. Y no es algo nada sofisticado, es un papel, un lápiz, una calculadora, poner el ingreso real, no un ingreso real me refiero no el que yo quisiera tener o el que yo proyecto tener Claro, durante el año, no, hoy día, ¿cuánto gano? Un dato duro el que es. y luego y luego todos los gastos, ¿verdad? Por muy menores que sean, porque también hay un gasto hormiga que si tú lo vas sumando pasa a ser un ítem relevante en tus finanzas personales. Entonces, con eso ver hasta dónde puedo estar en cuanto a endeudamiento, si salgo en rojo, salgo en azul, y si eventualmente salgo en rojo, por supuesto que tengo que empezar a tomar medidas urgentes de ajuste, porque no es sano, yo sé que muchas veces es urgente, no queda otra, pero no es sano que tengamos que andar supliendo déficit todos los meses a través de créditos, a través de endeudamiento, a través de tarjetas de crédito, a través de líneas de crédito. Entonces es muy importante hacer ese examen o ese autoexamen de cómo están mis finanzas personales, porque a partir de ahí yo puedo tomar decisiones, puedo corregir, puedo ajustar, sabiendo cómo se me da la plata en definitiva. Claro. Bueno, incluso hoy en día, abogado, entiendo, hay aplicaciones en el celular para esto, que van viendo tus finanzas, uno pone el monto como usted decía, pero quizás la recomendación mejor a veces a la antigua, al papel y al lápiz. Claro, ahí cada uno verá cómo se acomoda más. Efectivamente, hay hoy día unas aplicaciones, especialmente las billeteras digitales, tienen Claro. aplicaciones y algunas herramientas de educación financiera para poder administrar y manejar los gastos. Pero si no, y no tengo el acceso o no me manejo bien en temas un poco más tecnológicos, papel, lápiz, calculadora a la antigua y me sirve exactamente igual. Lo importante es que sepamos si hoy día mi ingreso me está dando para cubrir mis compromisos del mes bajo unas normas de administración responsable de las finanzas. Mira, muy rápidamente, una vez que hacemos este análisis, yo no debo destinar más del 20 al 25% de mi ingreso mensual al pago de créditos de corto plazo. O sea, estamos hablando Claro. de créditos de consumo, líneas de crédito, tarjetas de crédito. Luego, un 25% de mi ingreso como tope debe estar destinado al gasto de vivienda y me refiero a dividendo hipotecario, me refiero al pago del arriendo de la casa o un leasing habitacional, etcétera. Y el resto lo debo destinar para todo el resto de los gastos y, y hablando desde lo ideal, yo debiera destinar un 10% de mi ingreso al ahorro. Yo sé que probablemente para muchas personas es una utopía, para muchas personas es prácticamente imposible, pero quizás sí hay algunas que tienen ese rango, que tienen esa posibilidad y aquellos que la tengan, por favor,
destinen el 10% de sus ingresos al ahorro, porque eso me va a permitir, ¿qué cosa? Hacer frente a imprevistos. Siempre ocurren imprevistos, siempre hay gastos adicionales que no tenía contemplados. Me va a permitir hacer frente a gastos, o a veces, perdón, de mayores gastos, como es marzo, como es septiembre, como es diciembre, para no tener que recurrir al endeudamiento, porque los niveles de endeudamiento de la familia chilena son demasiado altos y preocupantes. Ahí, abogado, ¿cómo avisoran ustedes desde el Grupo Defensa que va a ser quizás el comportamiento para este cierre de año, considerando también el escenario económico que se tiene hoy en día en el país, considerando también estos quizás aprendizajes que se han tenido por la pandemia, por la misma situación económica? La gente se planifica más, de repente no se gasta ahora tanto, quizás antes, pensando en Navidad, por ejemplo, se regalaba hasta el familiar más lejano muchas veces, ahora quizás se hace más acotado, quizás también en Año Nuevo se gasta un poco más en términos de comida, de celebración, etcétera. ¿Cómo avisoran que ustedes que sea el panorama? Sí, nosotros realizamos varios estudios y sondeos a lo largo del año para ir viendo cómo es el comportamiento de las personas, de los consumidores. Y mira, si hay algo bueno que dejó la pandemia es que fue un aprendizaje un poco a la fuerza de que Claro. podemos vivir con menos y que tenemos que ser más responsables a la hora del gasto y a la hora especialmente del endeudamiento. Nosotros hemos visto un cambio en los consumidores en el sentido de ser bastante más austeros, ¿ya? De ser bastante más, de darle una segunda vuelta a si gasto o no, si me endeudo o no. Lo vimos ya para diciembre del año pasado en un estudio nuestro donde bajó, en comparación a otros estudios de años anteriores, bajó el gasto promedio que las familias esperaban realizar en diciembre. Pasó también para este septiembre, recién pasado, donde vimos una mayor austeridad en la proyección del gasto de la familia y nosotros esperamos que esa tendencia se mantenga ahora en este diciembre de este año 2023. Las familias entendieron que es una situación económica complicada, hemos visto las tasas de desempleo también bastante altas. Todavía venimos recién saliendo de un proceso inflacionario muy alto, que si bien ya ha tendido a controlarse, de todos modos ha venido pegando al bolsillo, especialmente a las familias más vulnerables. Entonces hoy día nosotros vemos que esta tendencia a la austeridad se va a mantener y es una muy buena noticia porque las personas han aprendido a gastar menos, celebrar igual, pasarlo bien igual, Claro. pero gastar menos. Y ahí también, ¿cómo ven ustedes que sea quizás el mismo comportamiento del comercio en sí mismo? También quizás el acceso va a ser más, va a haber mayor acceso a mayor cantidad de cosas, menos. eh, Hablábamos recién que tuvimos el Black Friday, fue el último gran evento en ese sentido, pero el mes sigue. Sí, mira, lo del comercio es un tema que va a estar bien complicado. A ver, el comercio es muy importante para la actividad económica, ¿ya? Porque no solo para las empresas, sino que también para las personas que trabajan en el comercio, donde Navidad o diciembre es un mes donde su remuneración es variable, porque generalmente las personas que trabajan en el comercio trabajan también en comisiones, o sea, ganan de Claro. acuerdo a lo que venden. Es un mes importante a nivel de ingresos. Y diciembre, especialmente este diciembre, va a tener una complejidad adicional, más allá de la situación económica del país, que es el plebiscito del 17 de diciembre, Además, ¿ya? Que es el último domingo antes de Navidad y probablemente sea uno de los días que mayor venta se esperaba, pero como va a ser un feriado, eso va a restringir un poco la posibilidad de que los comercios atiendan a los clientes, claro. especialmente a nivel de las grandes tiendas. Que uno podría decir, claro, quizás los malls y las grandes tiendas tienen espaldas para soportar un día feriado, pero ahí los realmente afectados son los trabajadores, Claro. ¿ya? Porque ellos ganan de acuerdo a las ventas que realizan. Entonces, en ese sentido, nadie llama a no comprar, sino que el llamado es hacerlo de una manera responsable, a que si me voy a endeudar, lo haga lo menos posible y de la mejor manera posible. Em, pero yo creo que a nivel de comercio va a estar complejo porque la expectativa es que el gasto de las familias disminuya en comparación al año anterior. Claro.
Abogado, hablemos un poco de Grupo Defensa, de más o menos un poco contarle a la gente lo que se realiza desde Grupo Defensa y quizás de la mano también las últimas recomendaciones en ese sentido, además de no endeudarse, quizás en qué tener ojo a la hora de comprar, comercio formal, informal. Hablemos un poco de eso. Sí, bueno, Grupo Defensa es un estudio de abogados que nos dedicamos hace ya más de 20 años a solucionar los problemas más comunes y probablemente más fuertes que tienen las personas, que es el endeudamiento, que es familia y que es trabajadores. Y a nivel de endeudamiento tenemos mucha experiencia en soluciones legales a problemas de insolvencia, problemas de endeudamiento que históricamente no eran atendidos por desconocimiento, por Claro. falta de información, también por facilidades de acceso hacia abogados particulares. Y hemos logrado solucionar a problemas a miles de personas en estos tiempos. Y en ese sentido tenemos mucho conocimiento de lo que ocurre para un deudor, la vida de un deudor, desde que toma el crédito, que pasa por llamados de cobranza, que se le amenaza, que se le trata mal, que muchas veces por temor repacta y aumenta la deuda y ve una situación mucho más compleja, pero que a nivel de soluciones legales obtienen un resultado positivo. Yo ahí quiero llamar a que las personas que están en una situación de sobreendeudamiento actúen a pronto. Es muy distinto cuando yo tomo medidas de corrección o Ujú. de solución antes de que mi problema sea aún mayor. Esto igual que la medicina. Cuando uno consulta al médico con los primeros síntomas, probablemente obtenga una solución más rápida, más efectiva y también más barata. Lo mismo ocurre con las deudas. Hay señales que yo tengo que ver y estar atento que me indican que mi situación financiera es compleja y que tengo que hacer ajustes y buscar ayuda. Cuando, por ejemplo, en este análisis del presupuesto salgo en rojo y ese déficit lo cubro con deuda, si veo que me sobrepaso en estos límites de endeudamiento sano o saludable, tengo que buscar alternativas y existen, especialmente a nivel de la ley de quiebra o ley de insolvencia, que entrega soluciones a las personas para salir de este estado. Pero dicho eso, el llamado para este diciembre es que lo celebremos, busquemos alternativas de reducir los gastos, como por ejemplo amigos secretos, que sirve una oportunidad para reunirse en Y establecer familia, montos durante también. Navidad. De repente Ah, y establecer montos ahí en el amigo secreto. De repente hay buenas discusiones que por se dan ahí supuesto. también. Por supuesto, esto implica una conversación a nivel de Claro, familia que yo creo que es importante tener y que el foco sea los niños y nosotros los adultos exacto. podemos perfectamente hacer ahí un amigo secreto con un tope y lo vamos a pasar igual de bien y lo vamos a pasar en familia con una rica cena y con un gasto bastante controlado sin tener que pagar las consecuencias después, porque claro, muchas veces las personas se endeudan, compran en cuotas y después hay que pagarlas. Claro. Y vienen las vacaciones y viene marzo, entonces empezamos ahí con un loop, con una bicicleta bastante compleja a nivel de endeudamiento y eso en algún minuto se puede descontrolar y a eso me refiero yo cuando uno tiene que estar atento a las señales para buscar alternativas de solución lo antes posible. Conversamos con el abogado Mario Espinosa, abogado del Grupo Defensa, sobre fiesta de fin de año, sobre compras de fin de año, sobre el endeudamiento y cómo también evitarlo. Abogado, agradecidos de haber estado con nosotros. Me imagino también que si la gente quisiese contactarlo a ustedes, está el sitio web, también redes sociales. Así es, está nuestra página web que es www.grupodefensa.cl, también defensadeudores.cl y nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y todos los canales de atención. Nuestra primera consulta es gratuita, así que no pierdan la oportunidad de poder consultar. Una orientación a veces es suficiente para poder aclarar la situación y buscar otras alternativas. Así es que los dejamos invitados y desde ya muy agradecido por esta entrevista. Gracias, abogado. Gracias a ustedes.
Ahí estaba entonces la entrevista con el abogado Mario Espinosa, abogado del Grupo Defensa, como decíamos, para saber cuáles son las recomendaciones de cara a fin de año sobre compras, sobre fiestas de fin de año. Lo quisimos hacer comenzando el mes de diciembre porque, por supuesto, todo este mes se utiliza para hacer aquello. Toda esta conversación la puede revisar nuevamente en radiosregionales.cl y todas nuestras plataformas. Agradecidos de que nos haya acompañado. Muy buenas tardes.